Bueno, señores, bueno, estamos en vivo y esta va a ser una transmisión muy especial. Vamos a tener el día de hoy una transmisión súper especial para todos ustedes, para la gente que siempre me sigue aquí a través de Facebook, la gente mía de Facebook y YouTube. Quiero agradecerle, quiero agradecerle por estar siempre acá con nosotros y darme su apoyo y quiero agradecerle mucho a mi querido amigo. Ayer yo estuve hablando del señor Luis César, Julio César, que yo nunca digo su nombre bien, ni teniéndolo enfrente. Siempre Luis. Siempre le digo Luis, dime a ver, ¿cómo tú estás, mano? Gracias antes que nada. No. Gracias antes que nada por estar aquí, mano, haber venido por acá. ¿Cómo te sientes, mano? No, gracias a Dios estamos muy bien por aquí visitándote. Gracias por abrirme tu puerta. Nada, tú sabes que yo hace días pues le estaba ofreciendo a ustedes un regalito, le iba a regalar algo a ustedes. Y tú de una vez me dijiste, ah, no, pero dime cuándo es que yo voy para allá. El primer día no se nos dio, pero ya luego viniste por acá, así que muchas gracias por venir y presentarte. Ahora, tú eres la primera persona, mi hermano, te lo voy a decir, tú eres la primera persona que me ve a mí de frente en frente, después de 6 años que estoy en redes sociales. La primera persona que me ve. Dile la verdad a esa gente que está viendo ahí. Yo estoy tan gordo. No. Está en la línea, el hombre. Estoy en la línea, estoy en la línea, o estoy muy gordo. ¿Cómo estoy? Porque hay gente que piensa que yo estoy explotándome, señores. Hay gente que me ve en la calle y dice, no, pues ese tipo es, ya tú sabes, un chamaco que está súper obeso, que se está cayendo encima. Pero ¿cuál es tu apreciación? Dime a ver. Dice la gente, dice, déjame verlo parado, hoy se verá que está gordo. No, te ves muy bien, a pesar de la pandemia, que tú sabes que estamos trancados comiendo solamente. Sí. Pero no, muy bien, gracias. Entonces, háblame un poquito, porque a mí me gusta conocer de la historia de la gente. Esto yo no lo hago simplemente para conversar un poquito o cherchar o lo que sea. Yo lo hago para conocer un poquito de la gente. Háblame de ti, mi hermano. ¿A qué edad usted llega aquí a Estados Unidos? Bueno, yo llegué en el 2003, Acérquese al micrófono. febrero 27 de 2003. Ya tengo 19 años. 19 años aquí. Y aquí en estos 19 años, como todo emprendedor, todo trabajador que llega acá, ¿qué tipo de trabajo tú desempeñaste o hiciste cuando llegaste acá? Bueno, yo trabajaba bodega en Filadelfia. Bodega. Dicen que el bodeguero no tiene vida, que el bodeguero nada más vive para rellenar góndolas y pagar biles. No hay tiempo de gastar, hay mucho ahorro. Porque empezamos a trabajar a las 7 de la mañana y hasta las 9 de la noche. De 7 de la mañana a 9 de la noche. La vida social de un bodeguero, ¿cómo tú la defines? Bueno, realmente, ahora muchos bodegueros lo están cogiendo más suavecito ahora. Ya tienen su negocio pago, ponen 3 empleados, entonces nada más van y compran a la bodega y se van para su casa. Pero primero es difícil. Todos los comienzos son difíciles. Sí, muchas veces la gente piensa que es fácil uno poner un negocio y ser dueño de negocio. Yo lo sé porque soy dueño de negocio y también he sido empleado. ¿Tú fuiste empleado alguna vez o fuiste de una vez dueño de bodega? Yo duré 2 años siendo empleado. Pero aprendí lo que era trabajar bodega y ya en el 2006 ya yo tenía una mía. Y ya he tenido varias, más o menos, he tenido 6 o 7 ya. Me ha ido bien, gracias. Tengo mi familia aquí, tengo una casita ahí, no muy buena, pero lo importante es no pagar renta. Lo importante no es pagar renta, que es lo que busca la mayoría de gente, ahorrarse un poquito lo que es la renta cuando llega aquí. Señor, usted sabe que estamos haciendo esto en vivo con todo el amor del mundo.
de verdad que para mí es un placer tener una visita acá de uno de ustedes. Usted sabe que esta es su casa, excepto a las mujeres. Mujeres, yo no dejo entrar aquí porque yo soy un hombre que estoy solo aquí el día entero. Entonces yo estoy con mi perra y de verdad no puedo dejar pasar mujeres aquí. Ahora, no quiero que se vayan a enojar. Hombres están bienvenidos acá, pero las mujeres que vengan con hombres, entonces la dejamos pasar, ¿verdad? Tienen que venir escoltadas. La que venga acompañada la dejamos entrar. Eso es así, tienen que venir escoltadas para poder entrar acá. Háblame un poquito sobre lo que tú opinas de esto que ha sucedido en República Dominicana con este juicio de coerción. Háblame un poquito qué tú piensas como dominicano. No vamos a filosofar, vamos a pensar como dominicano. ¿Tú crees que ahora sí se va a hacer justicia en República Dominicana? Bueno, sí, gracias a Dios tenemos un nuevo presidente ahí. Lo importante de las fiscales, yo conozco a Jenny Berenice de Santiago, viene haciendo tremendo trabajo en la justicia, tremendo trabajo. Pero también Leonel la conoce, di que a ella, espérate. Sí, pero Leonel la conoce bien a ella, supuestamente. El problema es que ella no se parcializa con ningún candidato. Ella simplemente hace su trabajo y vamos a confiar en ella. Y doña Mira Germán, que es una mujer que no tiene ruedo que le pisen, como dice el cuento. Y ese fiscal, que es el juez Alejandro, ese juez. Ese señor dio duro, Sí. dio duro, cayó bien duro ahí, le cayó a esa gente bien duro. Hay mucha gente que estaba haciendo ya, opinando cosas ahí que no son, pero yo creo que el señor puso las cosas bien claras, habló bien claro sobre lo que ellos estaban buscando y qué era lo que se le estaba presentando. Y de verdad, para mí, yo creo que uno de los mejores juicios que yo he visto hasta ahora, ni siquiera Odebrecht. Yo creo que este es uno de los mejores juicios que yo he visto que se ha llevado en República Dominicana y de verdad que yo espero que mantengan esa línea y que mantengan esa constancia. Ahora, dime, ¿qué tú piensas sobre la gente que juega lotería compulsivamente? Dime la verdad lo que tú piensas. Bueno, ese es un arma de doble filo. El que piense que se va a hacer rico jugando lotería, creo que va a tener que buscar otra cosa, porque la lotería eso es como un entretenimiento, yo diría. Tú sabes que son demasiados números y no es fácil pegarle de 1 a 100 a uno. Cuando tú te vienes a sacar 500 pesos, yo creo que has gastado 600, 700. No es así, porque es un negocio, tú sabes que es un negocio, claro. Es un negocio y como todo negocio, tú tienes que entender que la gente muchas veces, cuando ve que el negocio le va bien y que los clientes no se van y que siempre están ahí, a veces se aprovechan. Ahí entonces que tú ves que te meten los paleas a 2000 y te llenan la cabeza de que esta jugada era buena y no te quieren dar esa jugada o te la bloquean. La gente tiene que tener mucho cuidado. Y esto lo voy a decir muy seriamente, porque tengo 6 años en esto. La gente tiene que tener mucho cuidado en cómo se está manejando, invirtiendo su dinero. La gente tiene que entender que es una inversión y que es un juego de ocio o un hobby. La gente tiene que entender eso. Y eso es lo que pasa en nuestro país. Por la necesidad que hay, no se puede, yo creo, definir. Las personas no logran definir, ok, esta es mi necesidad y este es mi hobby. Porque el hobby y la necesidad lo han mezclado. Yo necesito jugar, aunque sea un pesito, para sacarme 60 pesos para comprar un par de plátanos, un par de huevos y hacer la cena. ¿Me entiendes?
Eso es lo que yo veo muchas veces que pasa en República Dominicana. De verdad, muchas gracias por haber venido, por haber estado acá. Para mí siempre es un placer compartir con la gente que sigue la página. ¿Qué mensaje tú le tienes a toda la gente que me sigue aquí en las redes sociales? No, vamos a darle apoyo a mi querido amigo Raúl. Mira la cámara ahí, mira esa cámara y dile. Aragonés, vamos a compartir los videos, que esta es una buena persona. Dichoso aquel que pueda tener un amigo que sea ahora mismo leal, porque no es fácil. La situación está muy difícil. Vamos a apoyarlo todo y adelante. Gracias, mi hermano, gracias. Se la agradece, se te agradece mucho la visita, que haya venido por acá. Ahorita el hombre se va con su equipazo de música por ahí. Ahorita se lo conecta a la guagua, porque tú sabes que el dominicano es así, el dominicano coge una bicicleta y le mete 3 bocinas. Para complacer a los clientes de Uber y Lyft, que yo hago eso ahora. Y háblame una cosita, en eso de Uber y Lyft, ¿nunca te ha pasado que tú te encuentres con alguien que se haya propasado contigo? Porque a mí me pasó, pero a ti te ha pasado. No, gracias a Dios que no. Y espero que no me pase nunca. Voy a invertir ahora en una cámara para tener más seguridad, porque nosotros los latinos, tú sabes cómo es que somos aquí. A nosotros nos dan muy poca preferencia. Entonces tenemos que andar preparados para que no nos armen un gancho. Como decimos allá en Santo Domingo. Definitivamente, claro. Definitivamente. Yo veo hay gente que está cantando bingo con el 41. Parece que salió el 41. Salió. Yo me voy a quedar callado, ¿me entiendes? No voy a opinar mucho sobre eso. ¿Verdad? Que ahora mismo no cabe mucho opinar sobre eso. Dentro de la jugada que yo tenía, el 41 estaba dentro de 9 jugadas. O imposible que yo hubiese dado eso, porque habían demasiadas cosas que ver ahí. Ahora, si usted se sacó, felicidades. Claro. Me están dando gracias. Yo no sé si fue que lo dije anoche. Pero anoche, ¿qué decenas dijimos anoche? Anoche hablamos de las decenas, será de eso que está la gente, que teníamos 3 decenas. Sí, tú hablaste de la decena. Ahí está, papá. Sí. Yo le dije a ustedes que cuando hay 3 decenas, cuando hay 3 decenas, cuando hay 4 decenas, hay una gran probabilidad que caiga un número en primera. Teníamos la decena del 40, que la cabeza es el 41, la decena del 60, que la cabeza es 61, y decena del 90, que la cabeza es 91. Ok, ahora sí caímos. Lo que pasa es que yo no puse ni en el OnlyFans, por estar de rápido haciendo las cosas, porque estaba dándole clase a unas personas esta mañana. Ni lo puse en el OnlyFans, ni lo puse en el VIP. Las decenas yo no las pongo en el VIP, pero no las puse en el OnlyFans, pero sí lo dijimos anoche para hoy, que estaban esas jugadas. Bendiciones. Lo que quiere decir que nos faltan todavía 2 decenas por parir. Vamos a ver lo que sale de ahí. ¿Qué tú crees? Vamos a ver. Hay que tener fe. Claro. La hacemos en montaña. Ya lo saben. Mi hermano, muchas gracias por haber estado acá. Todos ustedes, gracias por haber participado en este video. Ya saben que más tarde, después, ahora voy a sacar yo mi jugada de la tarde. Que aquí te voy a mostrar cómo yo hago estas cosas y qué es lo que yo hago y todo eso. Voy a sacar mi jugadita de la tarde ahora y se la mando al VIP. Esta jugada de la tarde sirve para esta noche y para mañana en la tarde también. ¿Ok? Son jugadas que se le da seguimiento. 41 y 82. Salió ahora el 82. La gente contenta por ahí. Bueno, pasen buenos días. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos en el próximo video a eso de las 4 de la tarde.